buenos días, bienvenidos a todos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, y esta semana, la semana próxima, empieza el Festival de Literatura de Buenos Aires. Siempre vuelven los eventos, ¿no? Eventos de tantos años que estos últimos años se complicaron bastante y vuelven presenciales y con toda la fuerza. Vamos a hablar con sus organizadoras en el último bloque para que ya vayan preparando la agenda de todos los eventos que va a haber alrededor del Festival de Literatura. Y tenemos en el programa dos excelentes escritoras, Clara Obligado, escritora argentina que vive en Madrid hace muchos años, nos visita con su último libro, Todo lo que crece, naturaleza y escritura. Y tengo otros libros más de ella que han ido apareciendo el año pasado y no había venido al programa, así que si tenemos tiempo vamos a leer un poquito de todo esto, un poquito vamos a hablar de los tres libros. Y empezamos con una escritora argentina muy conocida por todos ustedes, que también acaba de publicar un nuevo libro de cuentos, excelente libro de cuentos, ahí la presentamos. Ana María Shua nació en Buenos Aires en 1951. Escritora, es autora de varios libros de cuentos y novelas, entre ellos Los amores de Laurita, El peso de la tentación, La muerte como efecto secundario, Que tengas una vida interesante e Hija. Sirena de Río es su último título publicado. Bueno, acá lo tengo, Sirena de Río, último libro, gran libro. Vamos a empezar por decir las cosas como son. Gran libro de cuentos de Ana María Shua, que está acá con nosotros. Y bueno, yo no sé por dónde empezar, porque es riquísimo este libro y tiene muchas cosas. Está dividido en tres partes. Contá un poquito vos, ¿por qué están esto? Hay cuentos, sobre todo en la primera parte, que yo ya había leído, ya se habían publicado no sé dónde, pero los había leído. Por ejemplo, el primero, ¿no? Sí, A ver. Encuentro con Silvia. Encuentro con Silvia. Sí. Te cuento. Estos son cuentos que yo escribí a lo largo de muchos años. Son todos inéditos en el sentido de que nunca fueron publicados en otro libro. Pero sí, algunos fueron publicados en revistas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, varios fueron publicados en Viva, en la revista de Clarín. La revista de Clarín. Claro. Yo no sé dónde lo leí, pero lo había leído. Es un cuento excelente. Y Encuentro con Silvia, pero en otro formato, mucho más cortito y no con ese laburo, sí también fue publicado en una antología también. Ah. Claro, por ahí lo leíste ahí. Es posible, nunca me voy a acordar. Claro, lo mismo me pasó con el de, no me acuerdo el título, pero el que transcurre con el psicoanalista. Ese es totalmente inédito y no se publicó en ningún lado. Yo lo leí en ningún lado. No. ¿Me lo habrás contado un día? Te lo conté. Me lo contó también, que pensé que lo había leído. Te lo conté. Te conté la historia, porque es una historia real. Este libro, entre otras cosas, tiene la característica de que tiene varios cuentos muy autobiográficos, como ese. Bueno, y mucho más también, diría yo. Espero, bueno, ojalá. Bueno, no quiero ir tan rápido, pero la última parte, pues está dividido en tres partes, dijimos. Y la última creo que, ¿cómo le pusieron de Casi título? crónicas. Casi crónicas, porque ahí uno ve, ya se sabe, los límites son muy difusos, que es un cuento, que es una crónica. Claro, ¿no? Tal cual, seguro. Toman episodios reales. Pero ninguno de estos es una verdadera crónica. Son cuentos. Son cuentos. Pero sí. Pero hay un momento donde toma muchos episodios reales. Mucho y jugás también con eso, porque nombrás. Lo divertido personas. es que, por ejemplo, el que más parece una crónica, que es el del hospital público, nunca sucedió. Nunca sucedió. Nunca estuve ahí. ¿El último decís? No, hay uno que se llama Hospital Público, que está en las Casi Crónicas, que es, digamos... Porque merecen estos yo cuento cuentos, lo que me vamos pasó. a charlar un poco de varios de ellos. Bueno, Hospital Público. Claro, cuento lo que me pasó un día que fui a una sala de guardia y me quedé 24 horas en una sala de guardia y todas las cosas que sucedieron allí. Y eso no pasó nunca. Eso nunca sucedió. Sí. Claro, pero hay otros... Hay Canto a la que vida. Sí. Un canto a la vida es la historia de una enfermedad gravísima que tuve hace 20 años.
Y sí, es muy autobiográfico y sí sucedió. Sí. Y está contado de una manera muy cruda, pero muy conmovedora también. Bueno, qué suerte que pienses así. Yo tuve muchísimas dudas. Me imagino. Claro. Porque, digamos, ese cuento está construido también a partir de un texto que yo escribí en ese momento, mientras estaba enferma. Claro, es la parte que aparece en Bastardilla. Mientras pude escribir, porque, bueno, la quimio me barrió rápidamente y se terminó la literatura. Seguro. Pero sí. Pero retomás eso y esas partes están en Bastardilla, ¿no es cierto? Sí, claro. Se llama Un canto a la vida. Está contado con lujo de detalles. En un momento decís, no me olvido del lector o algo así. Claro. Que me llamó mucho la atención, ¿no? Todo sos una escritora y está pensando constantemente. Es la que lo que uno escribe es para leer, claro. Claro, bueno, seguro. No todo el mundo se acuerda de eso cuando escribe, que es para que alguien lo lea. Todo lo que uno escribe es para que alguien lo lea. Por eso lo que no es para leer, no lo escribas. Claro, porque queda ahí. Sí, queda. Alguien lo va a leer alguna vez. En esta misma sección del libro, Casi Crónicas, hay una que se llama El largo verano del 56. Acá hay una cosa generacional que nos une, porque uno se acuerda bien, la epidemia de polio, éramos chicas. Yo también me quedé en Mar del Plata, con mi familia nos quedamos en Mar del Plata. Claro, todos los que podían se quedaban en su lugar de veraneo, no, pues, con tal de no volver a la ciudad. Y nos acordamos de todo eso, nos acordamos porque era como una cosa extraordinaria que nos estaba pasando, ¿no? Tal cual, como se van a acordar las generaciones que pasaron por la pandemia. Sí, seguro. Claro. Ahora, vos en este entrevistás a una persona más anciana, que era mayor cuando esto pasó, como para buscar testimonios y recuerdos. ¿Eso es cierto? No. Claro. Eso es inventado. El anciano también. Es inventado. El anciano es inventado y su pareja también. ¿Qué importancia tiene, me dirán? Pero bueno. Claro. No, bueno, uno tiene curiosidad, porque como porque estamos constantemente mezclando. Son casi crónicas, pero no son crónicas. No son crónicas, pero también son retratos de época, como esto que decíamos recién. Hay otro que se llama Técnicas Modernas, que habla de los conflictos sexuales que teníamos en nuestra adolescencia, que no son los mismos de los que tienen ahora. En absoluto. Chicas, ¿no? Y de un libro que era como una Biblia de mi generación. Yo no conocía ese libro. Que eran Las técnicas sexuales modernas de Robert Street. Muchas de mis amigas lo leyeron. Lo leyeron y se acuerdan. Sus novios. Yo no sabía nada de esto. Sí. Lo rastreé y lo encontré, ¿no? Para escribir este cuento. Claro, porque están mechadas, ¿no? Lo que pasa... Sí, lo conseguí en Mercado Libre. Las técnicas sexuales modernas. Sí, porque la verdad es que las cosas que decía ese libro, leídas hoy, son tan disparatadas. Pero en ese momento, bueno, era lo que había. El novio debe tenerlo constantemente presente. Toda iniciativa y todo control están completamente en sus manos. Completamente. Así arranca Robert Street. Bueno, son excelentes, están muy trabajados, muy bien hechos y es muy atractivo, pienso, ese juego que haces entre realidad y ficción, ¿no? Yo pensaba, los límites de los géneros ya quedaron no se sabe dónde. Seguro. Me interesa más. Esa es la última parte. También hay una mezcla de fantásticos y realistas. Bueno. Que eso es muy argentino, ¿no es cierto? Bueno, hay una tradición muy grande, ¿no es cierto?, de cuentos fantásticos. Pero de es el que le da título al libro, Sirena de Río. Claro. Sirena de Río. Una sirena vieja, fea. Sí, pobre sirena, una sirena cordobesa. Además, ¿qué dirán los cordobeses de todo esto? Claro. Bueno, y en la primera parte, que se llama Frágiles y Valientes, ¿qué une estos cuentos? A ver, ¿cómo puedo decir? Encuentro con Silvia. Los personajes, de algún modo, por eso le puse Frágiles y Valientes, ¿no? La personalidad de los personajes. Unos días en la playa son en realidad en un geriátrico. En un geriátrico, sí, es una señora que la internan en un geriátrico, pero bueno, le da vergüenza. No es un geriátrico, es más bien un centro de salud mental. Como le da mucha vergüenza, le cuenta a sus amigas que se va a pasar unos días en la playa. Sí. Y cuando vuelve, porque justamente no es un geriátrico, bueno,
les tiene que contar las cosas que hizo en la playa. Y se las cuenta, ¿no? Sí, se las arregla muy bien. Sí, es una señora muy encantadora. El miedo y el amor. De historia. El miedo y el amor también toma un hecho, lamentablemente, que sucedió bastante, que son anónimos. Claro, con extorsiones falsos, ¿no? Sí, los secuestros virtuales. Secuestra, eso no me salía la palabra. Claro, secuestro virtual. Ahí no se llega al secuestro virtual, pero es lo que le pasa a una pareja que sufre la primera parte del secuestro virtual, o sea, el ablandamiento para sacarle datos, que todos empiezan así. Sí, claro. Sí. Y bueno, como cortan casi por error, entonces, bueno, no tardan mucho en darse cuenta que fue lo que les pasó. Y en el medio es una pareja que se separa y entre el secuestro virtual de la hija se unen y se vuelven a separar. Claro, porque, bueno, era solo un momento. Era ese momento y nada más. Claro. Y hay otro que me gustó muchísimo que se llama Cuidar a un gato. Ah. Es sobre una muerte, ¿no? Sí. Sobre una muerte de la pareja. Sobre la muerte de una mujer y cómo su compañero se hace cargo del gato. Y de tantas otras cosas. Sí. Bueno, son cuentos excelentes. Y yo digo, pensaba mientras los leía, me gustaron tanto, digo, ¿qué influencia tienen de autores norteamericanos? De autores norteamericanos, de autores argentinos, de nuestra tradición de cuentistas, que es extraordinaria. Sí, pero no sé si la influencia directa, no sé, pensaba yo mientras los leía, digo, me hace acordar algunas cosas de Salinger, por ejemplo. Ojalá. Bueno, gran modelo a seguir. Claro. Pero digo, a mí a veces me sorprende, porque hay autores que yo los escucho decir. Es complejo esto que voy a decir, pero lo voy a decir. A ver cómo sale. Bueno, hay una edad de plenitud, de crecimiento, el punto máximo al que llega un escritor y con los años puede empezar a decaer. Y yo veo con alegría que algunos autores contemporáneos míos se están superando a sí mismos en cada libro. Sacomano, por ejemplo, Ana, que acaba de sacar un libro. Ya lo vamos a invitar pronto. Todavía no lo leí, no voy a decir nada. Ana María Yuga con este libro para mí se superó a sí misma. Ay, qué lindo lo que decís, porque bueno... Acá decimos lo que pensamos siempre. Entonces digo, qué bien, ¿no es cierto? Porque muchos ya empiezan como a decaer y nada que ver. Acá para mí hay un crecimiento. Sí, lo normal es que en algún momento se produce. Ese miedo se tiene, ¿no? Ese miedo se tiene. Uno tiene ese más que miedo, es como un conciencia realidad, porque uno lo ve en autores extraordinarios y en autores mediocres y a todo el mundo le pasa lo mismo. Hay un punto en que... Empiezan a bajar. Claro, uno empieza a bajar. Es una cosa natural. Bueno, acá no pasó eso, digo. Todavía no. Todavía la peleo. Todavía nos da para unos libros más. Sí. No, pero de verdad, quiero que cuentes un poco el proceso de este libro. Bueno, no son años, claro, son mucho trabajo. Cuentos escritos a lo largo de muchos años. Algunos empezaron muy breves, porque algunos fueron escritos específicamente para un medio que me pedía X cantidad de palabras, y yo cumplía y lo hacía, no sé, en 3 páginas. Pero después, bueno, tomé todas esas cosas ya pensando en un libro. Y bueno, y ahí pude darme el lujo de reescribir y de darle todo lo que yo necesitaba que tuviera esa situación, esos personajes. Y bueno, nada, reescribir. A mí me gusta muchísimo reescribir. Me parece como la quinta esencia de la literatura, y en realidad es un trabajo mucho más sencillo que plantar la primera versión. Plantar la primera versión, sacar algo de la nada es dificilísimo. ¿Y cómo reescribir surge? es Porque relativamente cada uno más tiene fácil. su manera. Por ejemplo, Encuentro con Silvia, el primer cuento. De entrada ese cuento es fantástico. El tipo vuelve a Mar del Plata después de muchos años, se exilió, vive afuera, vuelve. También hay una cosa generacional muy marcada en ese cuento, pienso. Es un joven de los 70. Claro. Vuelve desencantado de muchas cosas. Y va a Mar del Plata, que es donde pasaban los veraneos. No quiero contar todos los cuentos, pero para que nos ubiquemos. Y entonces ya desde que empieza su recorrido por la Bristol,
y va caminando todo por la costa hasta Playa Grande, él va pensando, y ya desde ahí es provocativo y es atractivo de leer. Y después hay un acontecimiento que podemos contar o no, según quiera la autora. Claro. Bueno, eso parte de mi propia... Creo que me pide... Ese cuento empezó hace muchos años. Es uno de estos cuentos que tienen mucha historia y que fueron reescritos muchas veces. Claro, yo creo que lo había leído, pero yo creo que la primera parte, la reflexión primera, no sé si la había leído. No sé. Que le agrega mucho al cuento. Que le agrega mucho al cuento. Entonces, quizás en la primera versión eso faltaba y había muchos elementos que no entraban porque simplemente no entraban en el espacio que me había sido concedido. Claro. Después, y esta es una característica de este libro, ¿no? Que cada uno de los cuentos fue retrabajado muchas veces. Se ve. Entonces fue reescrito y le di todo lo que yo necesitaba que el cuento tuviera. Empezando por mi sensación personal acerca de, bueno, de lo que pasó con Mar del Plata, ¿no? De esa combinación de pena y maravilla, digamos. Maravilla porque Mar del Plata era un reducto de millonarios, de gente con mucho dinero y nadie más podía ir a Mar del Plata. Después el peronismo empezó con los sindicatos. Claro, y después fueron entrando los sindicatos y pues bueno, y ahora se volvió algo muy, muy popular, donde hay muchísima gente que se puede dar el lujo de veranear en Mar del Plata y no tiene poco dinero, son pobres. Y por otro lado, entonces esa es la parte de maravilla. Por otro lado, el choque de alguien que se fue del país durante muchos años y de repente vuelve y quiere volver a esa Mar del Plata de su infancia. Y esa Mar del Plata de su infancia no está. No está más. Está copada por otra gente, por otro tipo de gente, por otra clase social. Por la clase social que él luchó por defender o creía que estaba luchando por defender. Es complejo este cuento. Es muy complejo porque es muy compleja la situación, la realidad, claro. Sí. Y bueno, tiene un encuentro a la altura del Torreón que no lo vamos a contar. Bueno. Dejemos algún misterio porque si no estamos un encuentro que todo. le hace revivir su historia de adolescente. Sí, claro. Su adolescencia, su juventud. Sí. ¿Cómo surgen? Bueno, a ver, ese cuento, por ejemplo, porque también intervienen, y fundamentalmente las lecturas, ese cuento tiene mucho que ver, curiosamente, con Puerca Tierra, de John Berger. Incluso yo recordaba algo que me había golpeado muchísimo de Puerca Tierra y no tenía el libro. Así que, bueno, me lo compré otra vez para el Kindle, para el lector electrónico, así con un clic ya lo tenía y entonces pude releer eso que me había impresionado tanto, ¿no? La relación del personaje principal, uno de los cuentos de Puerca Tierra, ¿no? Con, bueno, una mujer con la que se reencuentra después de muchos años, convertida en una especie de enana monstruosa. Pero era la verdadera en ese caso. Y en ese caso sí. Sí. Bueno, nada, sí, estamos generando suspense. ¿Cómo surgen en general los cuentos? Hay autores que dicen que es una imagen que les viene y desde ahí trabajan. Hay otros que es la historia, la anécdota. No sé, por ejemplo, con ese de cuidar un gato que te gustó. Sí. Casi todos me gustaron. Qué suerte. Bueno, bárbaro. Ojalá compartan lo que digo, pero casi todos. Ninguno me pareció malo. Hay algunos que me gustaron más que otros. Claro. Hay muchos que me gustaron mucho. Genial. Este del gato es buenísimo. Bueno, el de cuidar un gato, yo había tenido una experiencia personal con una gata mía que se enfermó y que me produjo, quizás por el momento en que sucedió y lo que me estaba pasando a mí, que realmente me movió el piso, ¿no? Hubo que operarla varias veces y fue una tortura espantosa para la gata y para mí. Y yo quería escribir sobre eso y lo intenté 1000 veces. Empecé cuentos que no servían para nada y no era eso lo que quería contar. Y bueno,
Y de pronto encontré el camino. Por medio de este vínculo, claro, que se termina, el tipo que de muere, esta historia, y en realidad muere. la historia, claro, la historia principal no es la historia de lo que le pasa al gato. No, por supuesto, es la otra. Es la otra. Pero es que ese Pero lo que le pasa al gato... Eso pasa mucho en el libro. Con el cuento que hablábamos recién también, el de Mar del Plata. Está esta reflexión sobre los cambios sociales y está la lo otra decía historia. Piglia, ¿no es cierto? Que en todo cuento es en realidad dos cuentos. Son ¿no? dos Hay cuentos. un cuento, claro, hay un cuento que corre por la superficie y otro cuento que corre por debajo. Bueno, pero eso es lo más difícil de lograr, ¿no? Pero es que eso es un cuento, esa es la diferencia entre un cuento y una anécdota, creo yo. Un relato, sí, claro. Un cuento tiene que decir algo más que lo que está contando. Tiene que hablar de alguna manera del mundo, de la vida. Tiene que intentar y fracasar, darle un sentido al caos de la realidad. Nunca se logra, pero el cuento lo intenta. Sí. O por lo menos lo muestra, lo expone. Claro, sí. ¿Y con las novelas qué pasa? Bueno, las novelas tienen su momento. Ahora lo que me toca ahora a continuación es una novela. Porque ¿cómo es? ¿Uno y uno? ¿Cómo es? Sí, es novela, cuento, microrrelato y después novela otra vez. ¿Pero sale así o te lo planteas? No sale, no, me lo planteo y me obligo. Y me digo, ahora te sentás y escribís una novela. No te parás hasta que no salga la novela. ¿La última cuál fue? ¿Hija? Hija, sí. Que estuviste hace unos años, ya fue antes de la pandemia, años, ¿no? Sí, fue antes de la pandemia, en el 16 creo fue Hija. Y desde ahí, en la pandemia te encerraste a escribir estos cuentos, ¿cómo fue? Bueno, en el medio hubo La Guerra, un libro en microrrelatos. Cierto. Sí. Y en la pandemia me dediqué a cocinar. Toda la primera parte me dediqué a cocinar. Vos después... eras de los autores, me estoy acordando, porque ya parece que hace 2 años de todo esto, ¿no? Sí. De los que no podían escribir al principio. Yo era de los que no podía escribir. Al principio estaba como muy choqueada y perturbada y realmente no podía escribir. Sí. Salí de eso con libros relativamente más fáciles, que no eran de mi invención, ¿no? Con un libro de biografías para chicos. Claro, haces antologías también. ¿Qué sé yo la cantidad de libros que tenés? Sí, tal cual, sí. Pero bueno, en este caso, bueno, es ese libro que era un encargo de un libro de biografías, Vidas Perpendiculares, me ayudó a salir de la parálisis. Sí. Y después, bueno, yo tenía muchos cuentos que ya estaban. Claro, que ya estaban. Y en algún momento pude ponerme a escribir otros, ¿no? Y escribí, bueno, Cuidar un gato, el del psicoanalista, y varios que son de la pandemia. ¿Y el último? Del segundo año de la pandemia. ¿Y el último digamos. cuándo lo escribiste, el de la enfermedad? El último también lo escribí. ¿En pandemia? En pandemia, sí, tomando ese texto que había escrito hace 20 años, en la época en que estuve enferma, y lo retomé y reescribí el cuento en pandemia. Sí. Yo digo, pensaba Susan Sontag, ¿no? Que escribió sobre la enfermedad también, pero lo debes haber pensado mucho, ¿no es cierto? Digo, 20 años. 20 años. Porque es una manera de exponerse, de mostrarse mucho. Sí. Mostrar la debilidad. Yo creo que requiere una pericia narrativa muy grande poder hacer eso. Además es algo que se hizo muchas veces. Uno tiene que estar muy convencido de que tiene algo para decir que quizás todavía no se dijo o no se dijo de esa manera. Claro, ¿para qué lo digo? Porque mucha gente cuenta, y ha contado y ha escrito libros enteros acerca de su enfermedad. Está bien, pero no siempre tienen este peso, qué sé yo. Yo pensaba en Sontag porque realmente la enfermedad y sus metáforas. Seguro, ¿no? Sí. Hay que decidirse a hacer una cosa así. Y bueno, me costó 20 años, pero bueno, me decidí, estaba ahí, claro. Sí, es especialmente, me resultaba especialmente perturbador publicar ese cuento escrito hace tantos años, ese texto escrito hace tantos años. El primero, claro. Claro, el primero que es del que parte el cuento.
Claro, pero Sí. está incorporada al cuento, son como reflexiones que aparecen dentro de una historia que vos contás Sí. con el mayor distanciamiento posible, además. Claro, porque yo creo que las cosas muy terribles hay que contarlas con pocos adjetivos. Hay que contar lo que pasó de la manera más seca y escueta Sí, sí. posible, y eso es lo que lo hace interesante. Sí. Sí. Pero metés sin ningún temor, metés términos médicos, ¿no es cierto? Sí, los que me hacían falta. Los que te hacían Sí, falta. Sí. Y ahí es cuando decís, no me olvido del lector, porque en un momento, eso me gustó mucho. Claro, ¿qué estoy poniendo? Me podrán seguir, porque Claro. empieza a ser como específico, ¿no? Sí, 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 uno se empieza a poner específico con algunos términos, cuestiones médicas, que a mí me resultan muy fascinantes. Yo he escrito mucho sobre la enfermedad, en realidad antes de estar enferma. Y hay algo del vocabulario médico que a mí me resulta, casi sigo medicina. Por Mira. suerte me di cuenta a tiempo de que lo que me gustaba no era la medicina, sino su lenguaje. ¿Cuál es el cuento? En el del psicoanalista, volviendo el cuento con el psicoanalista, que te manda tu mamá al psicoanalista, tus padres, porque se preocupaban por tu futuro laboral, porque decías que querías escribir. Entre otras cosas, ¿Eso sí. pasó? Sí, absolutamente. Claro, pues se mezcla todo el tiempo, Sí, ¿no? sí, porque mis padres estaban fascinados cuando yo era chiquita y escribía versitos y me hacían parar arriba de la mesa y recitar Joder. los versitos en las fiestas. Pero cuando terminé el secundario y dije que quería estudiar letras y dedicarme a escribir, Se preocuparon un se poco. preocuparon. Y te mandaron al psicoanalista. Me mandaron al psicoanalista y le dijeron al psicoanalista, mi mamá le dijo al psicoanalista, a ver si le saca esos pajaritos de la cabeza. Sí, acá está contado eso. No sabía que el psicoanalista era escritor, Era escritor en realidad, era también. una especie de escritor Con los años frustrado. terminaste presentándole el libro Terminé al presentándole un psicoanalista. excelente libro, sí. Bueno, hablando de la familia, hay uno sobre la muerte del padre también, ¿no? Que También, está sí. muy bien. ¿Cómo se llama ese Sí, cuento? se llama Después de la muerte. Después de la muerte. Hay muchos muy buenos. Ay, míralo a Claudio siempre. Claudio, marcándome los tiempos, me tengo que ir al corte. Hay muchos muy buenos. Felicitaciones de verdad. Bueno, muchas Ana María gracias. Ayuba. Consiga este libro, léalo. Bueno, mostrar la tapa. No, la tapa aparece todo el tiempo. En este programa, si algo aparece, son las tapas de los libros. No preocuparse. Sirena de Río se llama. Lindo dibujo también, ya que hablamos de la tapa. Sí, todavía tengo que averiguar de dónde lo sacaron. Es una cosa es antiguo. Antiguo, claro, es de un cuadro antiguo, pero no sé de dónde salió. Léalo, hágame caso. Sirena de Río. Bueno, me voy al corte. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos, Cristina. Enseguida volvemos, no se vayan.